Creo que es importante y, como se dice, se pone bueno el partido. Eso yo creo que es muy bueno. Por otro lado, yo creo que hay que entender también que somos, y ahí uno queda pensando, uno dice, ¿cómo nos trata el Estado? ¿Cómo nos considera? Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que somos unos simples ciudadanos comunes y corrientes, cuando se habla de ciertas leyes, ¿no es cierto?, y aquí se colocan artículos. Pero tiene que entender una vez por todo el Estado que son dos derechos totalmente distintos y dos miradas totalmente distintas. El Estado entiende derecho a su forma, nosotros entendemos derecho, ¿no es cierto?, un derecho integral. Y ese derecho integral obligatoriamente y tácitamente tiene poder de decisión. Y desde ese punto de vista el Estado tiene que entenderlo, y si no lo quiere entender, va a tener que adecuar, ¿no es cierto?, su propia Constitución. Y que, si ustedes ven, también está en el artículo, de alguna forma en el artículo 8 del Convenio 169, y que también lo dice y deja claramente qué pasa cuando no hay ciertos acuerdos, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que esa diferencia tiene que ver también con la identidad y el origen. Uno se pregunta, bueno, Chile bajo qué identidad y bajo qué origen está constituido. Y desde ese punto de vista puedo entender yo que tienen derechos distintos y pueden ver un derecho que solamente lo encasilla en la participación en ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero nosotros como pueblos que somos nativos de esta tierra, que tenemos un origen, que tenemos una identidad relacionada, apegada a lo que es este territorio, tenemos el derecho total de tomar decisiones y decidir frente a ello. Entonces, y por otro lado, también hacer entender al Estado, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una filosofía propia. No es una filosofía extraída de otras, son propias nuestras. Entonces, entender lo que es nuestra filosofía es parte también de que el Estado tiene que comprender aquello. Y frente a eso tenemos nuestra propia ideología, así como ellos también tienen su propia ideología partidista, del lado que ellos siempre tienen marcado su ideología. Nosotros, como los pueblos indígenas, también tenemos nuestra propia ideología. Y desde ese punto de vista también el Estado tiene que entender que tenemos un modelo propio y un sistema propio de vida, de entendimiento, de conceptos, ¿no es cierto?, filosóficos, y en la cual está instalado el tema de la participación y decisión juntos. No se pueden desapegar. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado tiene la obligación y tiene el deber, bajo esa condición que ellos hablan del derecho, ¿no es cierto?, cuando nos hablan de ciudadanos, tiene la obligación hoy día de cambiar esas leyes e incorporar los pueblos indígenas. Y tocamos otro punto. Para poder cambiar eso, siempre hemos dicho, el reconocimiento constitucional. Entonces, cuando se abre, y por eso digo, se pone bueno este partido, porque aquí vamos a tener que entrar a los desafíos y de alguna forma, ¿no es cierto?, a expresar conceptos que son filosóficos de cada pueblo y en este país tiene que entender que somos modelos, sistemas, filosofía distinta. Y desde ese punto de vista, llamo al Estado a analizar qué vamos a entender desde ese punto de vista jurídicamente. Y allí donde vuelvo a llamar, señores del Estado, aquí nosotros tenemos un derecho implícito que hoy para ustedes es de hecho, y nosotros se le aplica una ley, ¿no es cierto?, de derecho, donde nunca se lo ha consultado lo que nosotros sentimos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que aquí el diálogo se tiene que centrar en el Estado, preguntarnos a nosotros cómo vamos a mejorar esto y cómo se adapta, ¿no es cierto?, la ley chilena frente al Convenio 169 en favor de los pueblos indígenas. Exactamente, en otros términos, como dice bien, cómo se sube el piso. Y ese es un trabajo no solamente nuestro, también de ustedes, porque ustedes, sea como sea, también son parte de esta tierra y parte de este pueblo.
se considerarán chilenos, pero allí dentro de su sangre, dentro de lo que ustedes son indígenas. Y algún día también quizá van a ser ustedes mismos los que tengan que, ¿no es cierto?, luchar contra, diciendo aquí tenemos que cambiar la Constitución, tenemos que cambiar esto. Entonces, el llamado es eso. Aquí hay un trabajo que tenemos que hacer conjunto y el Estado hoy día, ustedes como encargados, digamos, y representantes del Estado, tienen la obligación de canalizar esta información a quienes ustedes representan. De que no se trata solamente de un tema jurídico simple, sino que aquí hay un tema filosófico, ideológico, que hoy día los pueblos indígenas lo estamos planteando en esta mesa y de buena fe. Gracias. Muy bien, gracias Samuel. Había pedido la palabra la señora Rosa. Matías después. 5 para las 2, aviso. Rosa Maita, Pueblo Aymara. Yo creo que acá el gobierno se contradice de alguna forma, porque en todas estas reuniones no ha querido que los municipios, ¿cierto?, efectúen consulta indígena. Pero sin embargo, para el tema de participación, permite que se regule a través de la ley 20.500, que es totalmente administrada por los municipios. Entonces, como para unas cosas sí, para otras cosas no. Ahora, el asunto de la participación indígena respecto a la ley 20.500 para nada garantiza una buena participación. ¿Cómo funciona la ley 20.500? A través de un reglamento que he hecho un traje a la medida de cada municipio. No todos los municipios tienen el mismo reglamento que hacen funcionar esta ley, porque es de acuerdo a los números de concejales, a los habitantes. Además que en ese reglamento no hay participación de ninguna organización social y menos indígena. Entonces, para nada garantiza una participación efectiva de los pueblos indígenas con esa ley 20.500. Ahora, si el gobierno insiste, ¿por qué no mejor entonces permite que los municipios efectúen consulta indígena? Creo que ahí sería el mejor camino. Eso, gracias. Muy bien, gracias. Matías había pedido la palabra. Muchas gracias. A mí me gustaría nomás señalar dos cosas. Primero es que creo que se está interpretando algo por parte de los representantes de los pueblos indígenas aquí presentes que no es lo que se señala en la propuesta de gobierno, ni tampoco es lo que buscaba. Nosotros no buscamos porque no podemos, legalmente no podemos, y eso ya lo hemos dicho en varias ocasiones, a través de un reglamento, legalmente, no es que no queramos, no podemos por un reglamento regular el funcionamiento de las municipalidades. Y por tanto, ese artículo no buscaba eso, sino que lo que buscaba también es señalar, de redirigirse a esa ley. Ahora podemos reevaluar ese tema y bueno, va a ser parte también del trabajo que van a tener las personas que están en la comisión, de reevaluar ese tema, cómo de alguna manera regular la participación sin hacer referencia a esta ley, si ustedes lo plantean así, pero no es que no queramos, no es que queramos regular la participación de las municipalidades, porque no podemos hacerlo, aunque quisiéramos no podemos hacerlo con un reglamento, tendríamos que abordarlo a través de una ley. Y ahí que también de repente se sacan conclusiones adelantadas, es que nosotros no estamos cerrados a trabajar en otras materias, pero ¿cuál fue? Porque ahora nos vamos y empezamos, ¿cierto?, a ver el protocolo, no solamente el protocolo en el tema de la participación. ¿Cuál fue el compromiso de este tema? El protocolo dice que íbamos a trabajar en un reglamento, no íbamos a trabajar en una ley. Ustedes mismos lo plantearon, nosotros nos dijeron no vamos a trabajar en una ley. Entonces, ahora no significa que cuando terminemos de trabajar acá, hagamos otro compromiso de trabajo para las cosas que quedaron pendientes. Entonces, de repente, en el fondo, claro, si yo llego acá, no, yo quiero hablar de participación política, no, porque no fue la misión de esta mesa, porque ustedes mismos la decidieron. Entonces, o no, yo quiero hablar de modificación a la compra de tierras, no, porque eso no lo conversamos como parte de la misión que tiene esta mesa. Entonces, terminemos con el reglamento, señores.
después que terminemos con el reglamento, saquemos las conclusiones de qué otras cosas nos quedaron fuera y bueno, y abordémoslas. Hagamos otra agenda de trabajo, si esto no se tiene por qué acabar acá. Eso es importante. Entonces, segundo también importante es que creo que es importante, y aquí yo les pido también a ustedes, yo entiendo la petición que ustedes quieren no incluir la participación. Nosotros les pedimos también ahora al revés, que quizás pueda ser parte, no sé, de la comisión, o sea, de la comisión mixta que ustedes tienen, no de la comisión todavía la otra, que es que saber bajo qué entendido ustedes, o sea, bajo qué texto ustedes estarían interesados, bajo qué texto de propuesta de procedimiento ustedes estarían interesados que estuviera incorporada la participación. O sea, bajo el procedimiento. ¿Qué procedimiento a ustedes les gustaría que fuera de la participación? Bueno, y así podemos hablar sobre algo más concreto, ¿me entiende? Pero nosotros no tenemos un texto de participación de ustedes, de procedimiento de participación. Ahora, lo que sí es importante es que yo creo discrepar con mi distinguido coparticipante de la mesa, coparticipante, no, porque después uno no sabe, los videos son mal interpretados y dice que aquí estamos confabulados contra todo el mundo. Efectivamente, la consulta nosotros la consideramos distinta a la participación. Quizás el otro día hablábamos de otras cosas. Nosotros tampoco tenemos la misma concepción de ustedes de que medida administrativa es igual a acto administrativo. También tenemos esas diferencias. Entonces, también es otro de los conceptos que tenemos diferencia. Nosotros la consulta la entendemos distinta a la participación y en el caso de la consulta la vemos con la finalidad de llegar a un acuerdo y en el caso de la participación la vemos más en el entendido de escuchar a los pueblos indígenas, más similar a ese considerar a los pueblos indígenas, ¿cierto?, que ellos puedan participar, pero no necesariamente tienen la misma concepción que la definición de consulta. Ahora, esa es nuestra visión al respecto, y es un tema que tenemos que intentar zanjar. Entonces, yo creo que podemos intentar buscar fórmulas que nos permitan sacar esta diferencia, pero por favor, las cosas, cuando terminemos de discutir el reglamento, no es que nos vayamos para la casa y no nos volvamos a ver en 20 años más. O sea, yo espero, como dijo la señora Ana, ser presidente de la República. No, como dijo la señora Ana, yo espero que podamos seguir dialogando. Primero, y además, o sea, no significa que no sé, pues terminemos la mesa mañana y por decir una cosa, o pasado, da lo mismo, el día que terminemos la mesa y no nos vamos a volver a juntar, no. Sí, tenemos una agenda de trabajo que hay temas que han salido, participación, municipalidad, ya lo hemos visto, parlamento, tantas otras cosas que ya se me escapan, pero hemos visto varias, ¿cierto? Y podemos trabajarlas también, ¿por qué no? Entonces eso, yo los invito a que no pensemos que esta es la solución a todos nuestros males, que hagamos una lista también de las cosas que tenemos que trabajar y que quizás no pueden ser abordadas por un reglamento y nos hagamos un cronograma de trabajo para poder seguirlas abordando.